Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 de Lucas, y continuamos en nuestro estudio justamente sobre los 12 hombres comunes y corrientes, los 12 apóstoles del Señor. Leemos allá en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, lo siguiente. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos son 12 hombres que el Señor escogió entre cientos de discípulos que durante esa época le estaban siguiendo, y la razón que los escogió es para que sean también sus apóstoles, en otras palabras, sus enviados especiales con el mensaje del Evangelio. 12 hombres comunes y corrientes. Hemos estado observando que cada uno de ellos no fue escogido por alguna virtud especial que esta persona tuviera. No hubo nada especial en ellos que los recomendara para la tremenda obra que el Señor los había llamado a hacer, sino que al contrario, si había algo que les caracterizaba, era su simpleza, era su falta de atributos, particularmente aquellos atributos que el mundo enfatiza como importantes, que el mundo exalta como significativos, particularmente cuando uno es llamado a llevar a cabo una obra importante o alguna vocación especial. Ninguno de ellos era de la nobleza de Israel, ninguno de ellos era un líder religioso, nadie era entre ellos sacerdote o fariseo o saduceo o escriba, que eran aquellos que se consideraban los líderes religiosos de Israel. No eran hombres de dinero, tal vez con una excepción, Mateo, el levita, aquel que era recaudador de impuestos que el Señor llamó, era el único rico entre ellos, y se hizo rico porque había extorsionado a su pueblo levantando impuestos para el gobierno romano, y por supuesto, como era la costumbre entre los publicanos, mucho de lo que él recogía también se lo guardaba. Ninguno de ellos era de algún centro religioso allá en Jerusalén, por ejemplo, centro político de la nación. Realmente era un grupo que no pudo ser más común y corriente, realmente. Sin duda representaban lo que Pablo describe allá en 1 Corintios 1, 26 al 28. Mirad, hermanos, vuestra vocación, prestemos atención a la vocación de estos 12, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay momentos que cada uno de nosotros tal vez nos hemos hecho la pregunta: ¿qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Quién soy yo? Soy tan débil, tan propenso a apartarme del Señor, tan carente de dones especiales o virtudes especiales. No sé hablar, no sé cómo compartir a veces el Evangelio con otros, me siento incapaz. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado estas cosas? ¿Y saben qué? Tenemos que escuchar una vez más lo que el Señor nos recuerda, que el Señor no escoge a los capaces, a los nobles, a los exaltados, a las personas importantes, sino que es todo lo contrario. Él escoge lo necio del mundo para avergonzar lo sabio, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, y todo porque la gloria es de Él.
Dios toma lo común, vasos de barro, como dice el apóstol Pablo, y los convierte en algo no común. Ustedes recuerdan allá 2 Corintios 4 cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Se refería a ellos como siervos de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está el punto. Dios escoge vasijas de barro. En el mejor de los casos, no somos más que vasijas de barro que Dios tiene que moldear para poder usar. No somos ninguna vajilla muy cara y de mucho valor, sino que somos simplemente vasijas de barro. Pero esta es la grandeza de Dios, que toma vasos comunes y los transforma en vasijas de utilidad en las manos del Maestro. ¿No es cierto? Es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Estos hombres serán vasos de barro. Cada uno de nosotros, creyentes, somos vasijas de barro. Y Dios siempre utiliza a personas comunes y corrientes para llevar a cabo sus propósitos que tienen impacto eterno. Ese es usando el término latino, el modum operandum de Dios. Es así como Dios opera. En nuestro esfuerzo carnal y humano, lo único que logramos es fruto que perece. Pero cuando el Señor nos toma y nos moldea, lo que hacemos ahora tiene impacto eterno. Qué interesante, ¿no? Qué tremenda realidad. Y esto es lo que estamos observando en nuestro estudio de estos 12 hombres. Ya vimos 3 de ellos. Vimos a Pedro, el líder del grupo, el que más hablaba, el más impulsivo de todos, el más sobresaliente, sin duda el líder de los 12. Siempre aparece Pedro como el líder de los 12. También conocimos a su hermano Andrés, que comparado con Pedro era lo opuesto, no una persona que sobresalía, sino una persona sin pretensiones, sin presunción, humilde, callado. El apóstol misionero, le llamamos aquel que traía a otras personas al Señor Jesús. Se conformaba con ser la persona detrás del escenario, digamos. Él no pretendía ser más que eso. Y el Señor usa y utiliza este tipo de siervo. También la última vez conocimos mejor a Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, uno de los hijos de trueno, como el Señor les llamó, ambicioso, celoso del Señor, apasionado en su temperamento, etc. Y el Señor lo transformó en un siervo útil. Y hoy vamos a examinar a su hermano Juan. Juan es muy conocido para nosotros, ¿no es cierto? Y lo conocemos muy bien por razón de sus 3 epístolas, el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis, un autor bastante voluminoso en el Nuevo Testamento. Tenemos mucha información sobre Juan que él mismo ha provisto a través de estos escritos que entre paréntesis constituyen parte de la Escritura, la revelación de Dios por medio de este gran apóstol. Podemos observar cómo Juan veía al mundo a través del Evangelio, podemos entender cómo Juan entendía a la iglesia a través de sus epístolas y por supuesto podemos ver cómo Juan también entendió la revelación del Señor Jesucristo a través de Apocalipsis. Conocemos mucho de Juan por medio de este legado escrito, que fue, entre paréntesis, mucho más abundante que el primero entre los apóstoles, Pedro. A través de los evangelios notamos que Juan fue parte del grupo más cercano al Señor. Ustedes recuerdan ese cuarteto, el primer grupo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, siempre acompañaban al Señor. Junto con Pedro, Juan es el discípulo que mejor conocemos en todo el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a tratar de obtener un retrato de este gran siervo de Dios, este hombre que conocemos con el nombre de Juan. Sabemos que Juan era hermano de Jacobo, porque en el capítulo 5 de Lucas, versículo 10, se nos dice asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ambos hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Juan y Jacobo
no solamente eran hermanos, sino que de profesión eran pescadores, al igual que Pedro y Andrés. Pero tal vez para entender la persona de Juan tenemos que entender dos características sobresalientes de este hombre, y estas dos características se pueden resumir en dos palabras: amor y verdad. Amor y verdad. Todo el material que encontramos en el Nuevo Testamento sobre Juan se puede resumir en estas dos realidades espirituales que, entre paréntesis, son inseparables la una de la otra y que deben caracterizar a cada hijo de Dios: la verdad y el amor. Podríamos decir que Juan fue un hombre comprometido absolutamente con la verdad de Dios, empaquetada, demostrada y proclamada en un contexto de amor. Juan es conocido como el apóstol del amor. Juan es también conocido como el apóstol de la verdad. Si usted y yo como creyentes debemos buscar algo, es justamente ese balance, ese equilibrio entre lo que es verdad y aquello que es también amor. El equilibrio perfecto entre la verdad y el amor. Todo lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, debe ser verdadero, respaldado, apoyado en los preceptos y principios que se encuentran en la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios, en un tono, en un espíritu de amor verdadero, el amor de Dios. Esto es justamente lo que el apóstol Pablo nos enseña. Si ustedes recuerdan, en Efesios capítulo 4, donde encontramos en estos breves versículos del 11 al 16, el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia. Dice Pablo en Efesios 4:11, y él, hablando de Jesucristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren ustedes, el Señor Jesús escogió o dio a su iglesia hombres dotados, que Él redimió y que Él escogió para que lleven a cabo el liderazgo dentro de su iglesia. ¿Cuál era la responsabilidad o cuál es la responsabilidad de estos hombres de Dios? El versículo 12 nos dice, a fin de o con el propósito de capacitar a los santos. Esa palabra capacitar quiere decir perfeccionar. A veces se traduce en otros contextos como arreglar o remendar. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la responsabilidad de estos varones, de estos hombres de Dios? ¿Por qué es que el Señor los escogió, el Señor Jesús, y los colocó en su iglesia? Para capacitar, para equipar a los santos, los creyentes, los hijos de Dios. Qué interesante que el Señor utiliza a hombres de Dios, que Él llamó y capacitó y dotó de una manera singular para capacitar y equipar a su pueblo. Esto es la santificación. Esto es madurez. Esto, Pablo nos está hablando aquí del crecimiento espiritual. Este es un proceso de desarrollo y madurez espiritual. Y la meta de este proceso se describe allá en el versículo 13, donde dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todos, hermanos, nos estamos moviendo en esa dirección. La madurez espiritual, según lo que Pablo nos dice acá, es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. La meta del ministerio. La meta de la santificación, la meta de la iglesia es conformidad a Jesucristo, ser como Él, ser como Jesús. La madurez espiritual es ser como Cristo. Esto es, en su pleno sentido de la palabra, ser cristiano. ¿Saben lo que quiere decir cristiano? Ser como Cristo. Esa es la meta. Para eso fuimos predestinados, según Romanos 8:29, ser como Él. Y la razón es obvia. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños. La meta es la madurez. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esta es la razón que debemos madurar, para que ya no seamos niños. La iglesia tristemente está llena de infantes, porque no han sido expuestos a un ministerio sistemático de instrucción de la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los apóstoles y profetas? El fundamento doctrinal de la iglesia. ¿Quiénes son los evangelistas y pastores maestros? Los que simplemente enseñan continuamente la revelación de Dios dado a estos hombres de Dios. Estamos hablando de la instrucción bíblica. Y tristemente la iglesia está llena de personas que no crecen, personas infantiles. Qué alegría cuando un bebé viene a la casa. Lo vemos, los Torres, continuamente con su bebito ahí, su trofeo. Oh, todos contentos, ¿verdad? Cuando viene un bebito, ahí está el trofeo. Ya cuando vienen 3 o 4 ya se acaba la novedad. Pero el punto es que cuando viene un bebé hay alegría. Nos ponemos contentos. Pero pasan los meses, los años, y si ese bebé no se desarrolla, no crece, ya no es un motivo de alegría, sino que es una tragedia. Es algo terrible. Uno de los ministerios de nuestra iglesia es justamente el trabajo entre personas necesitadas, mentalmente, que no se han desarrollado. Los podemos ver en la congregación. Gracias a Dios por ese ministerio. Pero ¿qué pasó ahí? Son personas que quedaron truncas, quedaron estancadas en un nivel, nunca crecieron. Pero si eso es trágico a nivel físico, imagínese eso a nivel espiritual. Y por eso Pablo dice, para que ya no seamos niños. ¿Qué caracteriza a un niño? Inestabilidad, falta de discernimiento, fácilmente es engañado. Un niño, en otras palabras, es vulnerable. Y constituye, por supuesto, según este pasaje, una ilustración perfecta de inmadurez espiritual. El Señor, quien comenzó la buena obra en nosotros, desea y nos está moviendo en la dirección de madurez, donde adquirimos discernimiento, podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero y poseemos entendimiento espiritual. Pero estaba pensando de esto esta mañana. Es imposible obtener ese discernimiento espiritual y ser maduro en la fe sin que haya un fundamento doctrinal y sin que esa doctrina sea sistemáticamente enseñada a los santos. Por eso Pablo hace hincapié en esto. Este es el ministerio de la iglesia. Por eso si metemos un montón de santos agrupados en algún lugar donde no hay una instrucción sistemática, lo que vamos a tener es una guardería cristiana. No va a ser una congregación madura. Va a ser un grupo de personas adultas físicamente, pero espiritualmente infantiles. Y tristemente, eso es lo que se observa. Venimos de un evento donde supuestamente la iglesia cristiana se ha reunido. Líderes cristianos. Y si hay algo que uno puede notar en esos contextos, es justamente esto que Pablo aquí describe. Una iglesia infantil. Una iglesia que se ha estancado, una iglesia que no ha crecido. Y por supuesto Pablo dice acá que la persona madura es una persona que es conforme a Cristo Jesús. El versículo 15 nos habla de esa imagen que debe caracterizarse en un creyente. Y la imagen se traduce en términos prácticos en el versículo 15 de esta manera. Sino que hablando la verdad en amor, ya no seamos infantes, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué significa ser espiritualmente maduro? Es hablar la verdad en amor. Es ser como Cristo, quien fue la expresión perfecta de verdad y la expresión perfecta de amor. Eso es ser como Cristo. Un cristiano maduro es un cristiano que conoce la verdad de Dios revelada en su palabra, la obedece y anda en el Espíritu, cuyo fruto es el amor. ¿Ven? Este es el equilibrio del cual nos habla el apóstol Pablo. Este es el equilibrio que observamos en la persona de Juan. Este es el equilibrio que cada cristiano debe poseer.
Y sin embargo es tan difícil de lograr. ¿No es cierto? Porque somos personas con la tendencia y propensos a irnos a los extremos. ¿No les parece? Por lo general vivimos en los extremos. Y sin embargo acá nos enseña el apóstol que debe haber un equilibrio entre la doctrina y el amor. Y este desequilibrio o desequilibrio a veces ocurre a nivel personal, por supuesto, pero también ocurre a nivel congregacional. Muchos en la iglesia, para comenzar, ni siquiera entienden o conocen que la meta de su vida en la vida cristiana es conocer la verdad de Dios revelada en su palabra y vivir en esa verdad. Esa es la meta de la iglesia, esa es la meta del ministerio. Y sin embargo, cuando uno sale de uno de estos eventos que acabamos de ir, uno sale con la impresión de que la mayoría ni tiene el concepto que se enseña acá en este pasaje. Pareciera que la meta de muchos creyentes e iglesias es ser famoso, atraer la atención sobre sí, sobre sus virtudes, lo que sea. Hojarasca, superficialidad, carnalidad. Eso es lo que es. Pero la prioridad de nuestra vida como cristianos, la meta de la fe cristiana es ser como Jesucristo. Jesucristo no se pavoneaba tratando de ser famoso. Ser como el Señor, hablar la verdad y hablar esa verdad en amor. En términos prácticos, entonces, la conformidad a Cristo Jesús es expresada en el hablar la verdad, en un contexto, en un espíritu de amor. Pero qué difícil es esto. Repito, tenemos la tendencia a ir a los extremos. Todo lo que sale de nuestra boca, sin embargo, debe ser una representación correcta de la verdad de Dios en su palabra, en un espíritu de amor a otros. Y por supuesto esto es imposible a menos que seamos maduros. Esto toma un largo proceso. Por supuesto, toda persona nace, se desarrolla, crece, eventualmente muere. En el orden espiritual es un proceso de crecimiento también. Nacemos en el Señor y debemos crecer, debemos nutrirnos y crecer. Y la manifestación de un creyente maduro es una persona que habla la verdad basada en la palabra de Dios, en lo que dice, lo que expresa, y lo hace en un espíritu de amor. Un espíritu de amor. Cristo es el perfecto ejemplo de este tipo de vida. Y Juan, el apóstol Juan, es un ejemplo humano de esta madurez. ¿Qué viene a la mente cuando pensamos en Juan? Piensen ustedes. La imagen que viene a nuestra mente de Juan, cuando pensamos en Juan, posiblemente pensemos una persona humilde, apacible, y Juan sin duda llegó a ser humilde y llegó a ser apacible. Lo vemos en sus epístolas, ya cuando es viejito, ¿no es cierto? Cuando ya tenía 90 y pico de años estaba bien humilde y bien apacible. Pero no siempre fue así. Cuando el Señor lo llama, Juan era uno de los 2 hijos de trueno, y como vimos la vez pasada, si el Señor te llama hijo de trueno, quiere decir que hay algo en tu persona que indica algo de efusividad, de entusiasmo y tal vez impulsivo, etcétera. Ustedes recuerdan allá Marcos 3:17, cuando dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó o llamó Boanerges. Esto quiere decir hijos de trueno. Juan no era una persona humilde al inicio, apacible, débil, así con cara de debilucho, como se presentan en muchas de las pinturas medievales de Juan, recostado ahí, ustedes lo ven. Son imágenes del artista. Ese no era Juan, ese debilucho, pálido, malnutrido, que se observa en las pinturas. Junto con su hermano Jacobo, Juan era un hombre intempestivo, era pescador, curtido,
fuerte, sin duda ambicioso, como su hermano. Cuando viene la madre de Jacobo y Juan, que lo vimos la última vez, a pedir al Señor Jesús que en el reino mis dos hijos se sienten, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda, sin duda Juan no le dijo a su hermano, ¿sabes qué? Cálmate, Jacobo. La verdad que a lo mejor esa es tu manera de pensar, yo no. No, lo que vemos ahí, o a la madre, lo que vemos ahí que Juan estaba entusiasmado con la idea. Estaba de acuerdo con ese plan de su madre. Sin duda Juan también participó con entusiasmo en las múltiples discusiones entre los 12 cuando discutían entre ellos quién iba a ser el mayor de todos. Como los demás, él deseaba la prominencia, Juan. Es interesante que cada vez que vemos a Juan en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Juan aparece con Pedro y Jacobo. Solo en una ocasión Juan aparece solo y habla, y esta ocasión la vamos a ver ahora en Marcos 9, que vamos a examinar. Marcos 9, el contexto es la transfiguración del Señor. Es la única vez en todos los evangelios, entre paréntesis, donde Juan habla, dice algo, por lo menos donde se registran palabras de Juan. Nos dice ahí en Marcos 9, versículo 1, también les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta es una tremenda declaración del Señor Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Es obvio que el Señor no está hablando del reino milenial que todavía está por venir. El Señor está hablando de un vistazo del reino, un vistazo de esa gloria venidera, una probadita, digamos, de la gloria que venía. En este pasaje, el pasaje paralelo de Mateo 17, nos dice el evangelista que los discípulos estaban aterrados al ver este preámbulo de la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús cuando se transfiguró. Dice Mateo, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y el Señor se les acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Un tremendo temor vino sobre ellos cuando observaron este increíble milagro. Fue una experiencia trascendental, sin comparación alguna. Nos dice el pasaje que la transfiguración del Señor fue incomprensible, es algo que no podía entenderse. Nos dice el versículo 3 de Marcos 9, que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Imagínense, era algo como así la gloria shekinah del Señor, algo de lo que Moisés tal vez vio allá en el monte, un resplandor enceguecedor. Nos dice el resto del pasaje que se les apareció Elías también con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, creo medio atontado, Pedro dice lo siguiente, Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que estaba hablando Pedro, porque dice el versículo 6, observen, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados, estaba con tanto temor Pedro, que lo primero que le sale a la mente, bueno, hagamos unas enramadas, nos quedamos aquí. Algo absurdo. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz del cielo, una voz de la nube salió y escucharon esto, este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia increíble! ¿Se imaginan el deseo que sin duda vino sobre su corazón, su mente, de querer hablar a otros al respecto y comunicar a todo el mundo lo que habían visto?
particularmente con esa propensidad, esa tendencia que tenían de decir quién iba a ser el mayor entre todos. Nosotros 4 estuvimos acá con Jesús, esto es lo que vimos. Sin embargo, el versículo 9 nos dice, cuando bajaban del monte, el Señor les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. ¡Uf! ¡Qué golpe! Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Estos discípulos que habían tenido ese tremendo, increíble privilegio de ver lo que ningún otro ser humano había visto, la transfiguración del Señor, de escuchar las palabras que ninguna otra persona jamás había escuchado, les dice el Señor, no cuenten nada a nadie. Había tanto que hablar, tanto de qué hablar. ¿Y saben qué? El pasaje más adelante nos dice que hablaron. Hablaron. Observen el versículo 33. Y llegaron a Capernaum. Y estando ya en casa, les preguntaba, este es el Señor haciendo la pregunta, ¿qué discutíais en el camino o por el camino? A ver, díganme, ¿qué discutíais? ¿Piensan ustedes que el Señor no sabía lo que habían discutido? Por supuesto que sabía. Cristo no estaba buscando información. Estaba esperando de ellos la confesión de lo que habían discutido. El versículo 34 nos dice, pero ellos, guardaron silencio, una vergüenza les dio, guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Ahí está. Todo ese privilegio, la experiencia en el monte de la transfiguración, sin duda les había estimulado a discutir a profundidad quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de los 4 sería el mayor? Pedro, tú eres el primero, pero yo, Juan, tal vez, ¿sabes qué? Yo conozco más al Señor. ¿Quién sabe lo que hablaron? ¿Quién sabe lo que discutieron? El punto es que el Señor los confronta y tiene que corregirles. Dice el versículo 35, sentándose, llamó a los 12, no solamente a los 4 que habían visto la transfiguración, a los 12, y les dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí recibe. ¿Ven el punto de la lección? La lección es obvia, la corrección penetrante. Si alguien realmente desea ser el primero en el reino, ese individuo debe desear, por sobre todas las cosas, ser servidor de todos. Servidor de todos. No debe ser la persona que busca ser reconocida por la gente. Esa es la tendencia humana. El querer ser reconocido, el querer ser visto, el querer ser notado. Y Jesús corrige eso. Y aquí en el versículo 38, el que sigue, vemos por primera vez, la única vez que Juan dice algo en todos los evangelios. Y eso es lo que él dice. Versículo 38. Creo que Juan está confesando algo. Juan ha escuchado las palabras del Señor, se siente que ha sido corregido. El Señor les dio un buen tirón de orejas. Y acá Juan dice, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. ¿Ven? Esto es lo que hicimos, Señor. Eso es lo que nosotros hicimos. Creo que Juan se sentía molesto, creo que su conciencia le molestaba. Él era celoso por las cosas del Señor. Pero en aquella ocasión su actitud fue sectaria, fue una persona llena de prejuicio. Y el Señor entonces le corrige. Sin duda el Señor Jesús, nuestro Señor, necesita de hombres y mujeres de coraje, de pasión por su causa, intrépidos en sus declaraciones. Juan era tal hombre, pero esa pasión por la verdad tenía que ser equilibrada con amor. Y acá Juan está diciendo, Señor, francamente actuamos, o yo actué, no como tú actúas, sino impetuosamente le prohibimos a este hombre ministrar, le prohibimos hacer lo que estaba haciendo porque no nos seguía a nosotros.
quienes somos de tu club, los favoritos. ¿Ven? El Señor Jesús tomó esta característica de celo y pasión por Él en la vida de Juan y la transformó en una devoción intolerante del error y un absoluto compromiso con la verdad. Era una virtud, era su parte débil, pero también era una virtud. Esta actitud la observamos en todos los escritos de Juan. Juan es el apóstol de categorías, de certezas, de blanco y negro. En ningún momento Juan dice cosas medias. Juan no ve zonas grises. Para él todo es esto o es lo otro. ¿Somos de la luz o somos de las tinieblas? ¿Pertenecemos a la vida o estamos en la muerte? ¿Pertenecemos al reino de Dios o al reino del diablo? El mundo se divide claramente entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si eres cristiano, para Juan, tú estás en la luz, como estamos estudiando en Primera de Juan 1. Estás confesando tus pecados. Andas como Jesús. Observen, por ejemplo, allá en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6, donde dice: todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ven? Juan habla en términos categóricos. ¿Es esto o es lo otro? Pero al mismo tiempo, en esa epístola, notamos que se dirige a estos hermanos en un tono de cariño. Hijitos míos, versículo 1, por ejemplo, del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan era el apóstol de los absolutos, pero Juan había aprendido con el tiempo a ser una persona amorosa. Su celo había sido equilibrado con su amor. Una de las características que también observamos en los escritos de Juan, particularmente en el Evangelio, es que nunca se refiere a sí mismo por nombre. ¿Notaron ustedes? Jamás comienza el Evangelio diciendo yo Juan. En ningún momento vemos su nombre, sino que continuamente se refiere a sí mismo en relación a su Señor. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 23, leemos esto: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. ¿Quién era este discípulo que Jesús amaba? Él mismo, Juan. Nunca Juan quiere ser notado, no quiere sobresalir. Una actitud tan distinta de tantos cristianos que buscan ser reconocidos, desean la atención. Otra vez, todavía está fresco en mi memoria, en este evento que acabamos de ver, muchos caminaban como si fueran grandes artistas de cine. Les encantaba que le hicieran reportes, que hablaran, les encantaba firmar autógrafos, sean autores del libro, no importa, el punto era firmar ahí. En serio, ustedes se ríen. Personas que obviamente buscaban que las luces estuvieran sobre ellos. Qué distinto a la actitud de Juan, que ni siquiera se atrevió en su evangelio a referirse a sí mismo por nombre. Según él, era el discípulo amado. ¿Saben que Juan estaba tan conmovido por el hecho de que el Señor Jesús le amara? Sin duda, no se sentía digno de ese amor. Él sabía que el Señor Jesús amaba a todos sus discípulos, pero él, creo, en una manera singular, cobró conciencia del amor de Jesús para con él. Por ejemplo, nos dice allá en este capítulo 13,
de Juan, el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, acá se refiere al amor de Cristo para con los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra hasta el fin quiere decir completamente, los amó perfectamente. Juan sabía que Jesús amaba a sus discípulos. Él era parte de este grupo. Sin embargo, Juan, cobró una conciencia especial del hecho de que Jesús le amaba. El amor de Cristo para con sus discípulos era el mismo amor que el Padre había tenido para con su Hijo. Esto había impactado de una manera especial a Juan. Él se veía a sí mismo como el discípulo amado. Esta realidad jamás se borró de su corazón. Qué lindo es ver esto. No el sobresaliente, no como una persona importante, sino simplemente como un siervo del Señor, un discípulo a quien Jesús había amado. Y si el Señor iba a usar a este siervo para proclamar la verdad del Evangelio en términos absolutos, como lo hizo Juan, tenía que moldear a este siervo en una persona que sintiera el poder del amor de Dios en su vida, que reconociera el hecho de que Dios le había amado y que con el amor con que Dios le había amado, él debía también amar a otros. Jesús tomó a Juan como discípulo y apóstol de la verdad y de manera especial le enseñó a amar a otros. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor ya está en la cruz del Calvario, ya a punto de morir físicamente, se dirige a su madre, allá en el capítulo 19, es lo que Juan nos relata, capítulo 19 de Juan, versículo 26, Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, él, Juan, y dijo a su madre: mujer, hey, tu hijo. La idea es que yo voy a partir, pero te entrego en manos de tu hijo, a quien yo amo de una manera singular. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ni en ningún momento dice yo la recibí, sino que el discípulo. ¿Saben que Cristo no hubiera hecho esto si entregara a su madre en manos de uno de sus discípulos, si no hubiera sabido que este discípulo, de una manera singular, poseía esa característica de ternura, de compasión, de amor? Y nos dice la tradición eclesiástica que Juan cuidó a María hasta que ella falleció. Nunca Juan salió de Jerusalén hasta que ella partió a la presencia del Señor. Allá en el capítulo 20 también de Juan, el versículo 2, nos dice acá: entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro. Versículo 7 del capítulo 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, otra vez. Juan se veía como el discípulo que el Señor amaba. Su nombre no era lo importante. Lo que importaba era el hecho de que Jesucristo le amaba. Eso es lo único que contaba. ¿Y no debe ser eso nuestra experiencia también? Lo que cuenta en nuestra vida es que pertenecemos al Señor. Dios nos ama en Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta, eso es lo que importa. Todo lo demás es absolutamente secundario. Juan, discípulo comprometido con la verdad en términos absolutos, pero también el discípulo que había aprendido a amar. Había aprendido con el tiempo, Juan, a tener ternura. Por eso ya de viejito puede dirigirse a sus hermanos en Cristo y decirle: hijitos amados. Este es el equilibrio necesario, ¿ven? La verdad en amor. Juan nunca abandonó su pasión por la verdad, ¿saben? En ningún momento dejó de ser hijo de trueno, en el sentido de proclamar con pasión, certeza, la verdad de Dios. Pero aprendió a expresar esa verdad de Dios en un espíritu de amor. Juan murió en el exilio, en la isla de Patmos, allá en el año 98 después de Cristo. La tradición eclesiástica nos dice que los cristianos inmediatamente
le recordaban por la frase más común de sus labios, que era la siguiente. Eso es lo que los cristianos decían acerca de Juan: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Esta era la expresión por la cual él fue conocido entre los cristianos. Esa frase: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Tal vez el mejor epitafio con que podemos recordar a Juan se encuentra en sus propias palabras, en su segunda epístola, comenzando con el versículo 4, segunda epístola de Juan, versículo 4, donde dice Juan lo siguiente, y otra vez notamos la verdad acompañada del amor. Dice así: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ese es el anciano Juan. Noten que lo que traía gozo en su vida era justamente el hecho de que otros creyentes anduvieran, ¿qué?, en la verdad. Dice el versículo 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote a un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está el segundo aspecto, su segunda característica. Y este es el amor, versículo 6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Ven ahí el balance? ¿Ven ahí el equilibrio? Este es el amor: amar a Dios, amar a otros. Y ese amor se distingue por obediencia a la verdad, los mandamientos de Dios. El apóstol Juan, amador de la verdad, amador de Dios y amador de los hombres. Qué tremenda descripción de este hombre, ¿no es cierto? Ojalá que al término de nuestros días la gente pueda, y otros creyentes puedan reconocernos como personas, hijos de Dios, con estas distinciones. Amamos la verdad de Dios por sobre todas las cosas y la comunicamos, la hablamos en un contexto de ternura y compasión a otros, por amor de Dios, con el cual Él nos amó en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando estudiamos la vida de cada uno de tus siervos, notamos este tremendo proceso de transformación de una persona no distinguida por virtudes extraordinarias, sino una persona común, una persona corriente, que tú tomaste, tú escogiste, lo tomaste como un proyecto especial y antes de usarlo como tu siervo lo transformaste. Gracias por la vida de Juan, en este caso. Gracias por la transformación de este siervo tuyo. Lo cual, Señor, nos trae ánimo, nos trae alegría del corazón cuando sabemos que, aun cuando nos vemos débiles, nos vemos incapaces, sabemos que tú nos has tomado, tú nos has llamado y tú nos estás transformando día a día conforme a la imagen del Señor Jesús. Te agradecemos por eso, Padre. Te alabamos por eso. Señor, continúa llevando a cabo esa obra de perfeccionamiento, esa obra de llevarnos a la madurez, llevarnos a ser como Cristo Jesús. Y como vimos hoy, Señor, ayúdanos a ser personas que hablan la verdad, cueste lo que cueste, pero la hablan con compasión, la hablan con ternura, la hablan con amor. Gracias, Padre, por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono
295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.